Shalom Aleichem, buena semana para todos, buena semana para los que comienzan ahora a estudiar con nosotros. Shalom a aquellos que estuvieron ya en la clase anterior. Leile Shemot Ben Israel Abaim Mitzrayma et Jacob Ishu Beito Bau. Estudiamos este verso en relación al nombre del libro del Zohar que trae al profeta Daniel, y justamente así comienza la Perashá y el libro de Shemot del libro del Zohar. El primer verso: estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto. Cada hombre y su familia vinieron con Jacob. Explica el Zohar para comenzar a entender. Le amaskirim y aziru que Zohar arraquía, y los sabios brillarán como el resplandor, el esplendor del firmamento. Umazdikei Rabim, Kakohabim Leolam Baed, y los que enseñan a las multitudes, a los que traen el mérito a los demás, ellos serán como las estrellas por siempre. Esto ya lo estudiamos hace poquito. Dice que Maskilin, Ilein, Inun, de Mistaklei, Berraza de Jochmata. Dice Matot Midrash, el Pirush del Zohar, que los Maskilim, los sabios, son aquellos que estudian, que penetran en los secretos de la Torá. Y cuando se levanten con la resurrección de los muertos, Betjiat Amitim, van a resplandecer, van a brillar como el resplandor del firmamento. Van a brillar como la luz del Galgal de la Raquía, ese círculo celestial que gira alrededor de la tierra y que es donde se encuentra la luminaria, donde se encuentra el sol y la luna. Umazdikei Rabim se refiere a aquellos que enseñan a los chicos, a los alumnos y todo ese tipo de gente, como las estrellas. Van a brillar como las estrellas, porque ellos brillan más todavía que el resplandor del cielo. El resplandor del firmamento es el brillo que sale a la mañana cuando amanece. Por eso en hebreo, amanecer o mañana, la mañana se llama Tzoharaim. Tzoharaim o Tzoharaim. Pero que es un sinónimo de Zohar. Pero las estrellas tienen luz propia y brillan en el cielo más que un resplandor, y van a brillar por siempre. O sea que no solamente brillan por siempre, sino que brillan sin ninguna interrupción. Por eso dice el Zohar, explicando este verso, trayendo el mérito y la alabanza a aquellos que estudian los secretos de la Torá. Por eso trae el verso: los sabios van a resplandecer, van a brillar como
el firmamento y los que benefician a la mayoría, a la multitud, como las estrellas por siempre. Entonces, los sabios son llamados Talmidei Jajamim, Talmid Jajam. ¿Y por qué? Porque ellos meditan y profundizan en los versos de la Torá para descubrir los secretos de la sabiduría de la Kabbalah. ¿Y ellos qué quiere decir? Yaziru, resplandecerán, van a iluminar. Al principio van a iluminar, van a brillar con su estudio, simplemente como un resplandor. Pero luego van a brillar, significa que no solamente van a profundizar y van a entender, sino que van a ser más sabios y van a poder entender Davar betoch Davar. Davar betoch Davar, entonces Zohar, Zohar, que es otro sinónimo, Zoharaim, que quiere decir la mañana, que es cuando empieza a resplandecer el sol, antes de que salga el sol. Kohabim, quiere decir estrellas. Maskilim, viene de la palabra Sechel. Ustedes ven la palabra Maskilim, ven una Sama Haf Lamed, que quiere decir intelecto, sabiduría. Entonces ellos con su sabiduría, mitbonenim, de la palabra bina, que quiere decir entender, también vemos la palabra talmid jajam, pero el talmid jajamim, literalmente quiere decir el alumno del sabio. Pero se refiere también a esos sabios que al haber estudiado de su maestro, ellos mismos se convierten en sabios. Pero, ¿cómo se llega a ser sabio? Dice el Zohar, a través de que entienden Davar mitoch Davar. Quiere decir, entienden algo hay mucho eco. Puede ser que, a ver ahora se escucha un poco mejor. ¿Cómo se escucha ahora? Ok, bueno, había retorno aquí en el auricular. Entonces dice Davar mitoch Davar, quiere decir que entienden algo, lo que nosotros llamamos entre líneas, aquello que no está escrito pero que se entiende de adentro. ¿Me escuchan ahora? Ok, sigamos entonces. Entonces, ¿quién es sabio? Sabio no es solamente el que entiende la parte literal, sino que entiende
¿Qué es lo que quiso decir aquel que escribió? Y cuando nos referimos a la Torá, el que escribió es Akadosh Baruj Hu, y lo que está dentro de la parte literal de la Torá, la parte oculta, se llama Primiuta Torah, la Kabbalah y el Hasidut. Entonces dice que está la sabiduría suprema y ellos penetran allí y reciben y ellos se transforman en Binah. Entonces una vez que reciben, ellos no solamente resplandecen, sino que brillan. Brillan quiere decir que pueden iluminar a otros. El resplandor no ilumina a otros, solamente uno lo ve, pero no es una iluminación directa. En cambio, las estrellas y el brillo del sol ilumina, y esa luz significa que le transmiten a los demás la sabiduría de Dios. Y esa es la diferencia entre Jochma y Binah. Jochma es una sabiduría que brilla, pero que si uno no lo entiende, entonces esa luz no ilumina. Por eso los grandes sabios hablan palabras que no siempre se pueden entender. Y aquellos que pueden entender, entonces pueden transmitir esa sabiduría que dijeron los sabios a sus alumnos. Entonces esos alumnos se transforman en el receptor de Binah. Esa fuente de sabiduría, que es el origen de las cosas que son reveladas y de todo lo que contienen en forma oculta, se llama Na'ar Elión, el río supremo. Esa es llamada en Kabbalah la sabiduría suprema. Y habla de esto justamente porque en el comienzo del libro de Shemot cuenta cómo el Egipto vivía del Nilo, que era el gran afluente que daba vida a todos, así como la Jochma da vida a todo lo que existe y da vida a todas las sefirot inferiores. Ese lugar supremo, donde está la sabiduría suprema, se llama el Gan Eden, el jardín del Edén. Así como Dios creó este mundo, también existe en los mundos superiores. El origen donde fue creado el hombre en la tierra se llama Jardín del Edén, y donde está el hombre supremo, Akadosh Baruj Hu, que es el origen de toda la vida, también se llama Jardín del Edén. Y ese Jardín del Edén estaba regado por el río el río supremo que salía del
Gan Eden, que es la sabiduría suprema que baja de Dios. Entonces el manantial, nuevamente, el manantial de donde surge ese río es la sabiduría suprema, la fuente de toda la sabiduría de Dios que baja. Y el río que transmite esa sabiduría es Binah. Entonces eso es lo que representa la descripción del Gan Eden y cómo estaba regado por las aguas, como explica literalmente la Torá, pero traído de acuerdo con la sabiduría del Zohar. Entonces, esa sabiduría suprema se llama el Sod Anelam, el secreto oculto, el secreto que es imposible conocer, y que es llamado Raquía. El Raquía, así como en el horizonte, siempre cuando uno se va acercando se aleja más, así también la sabiduría suprema es llamada firmamento, Raquía, porque es el secreto Sod Neelam, Miladat. Es el secreto que es imposible conocer. Entonces, después, cuando brilla, sale de allí aquellas cosas que pueden llegar a conocerse, que Dios quiere revelar, y son las cosas que los Jajamim abrevan y toman y transmiten a la gente, transmiten a sus discípulos para que conozcan la sabiduría de Dios. Por eso, por supuesto, es una parte infinitesimal respecto al secreto oculto, al secreto que no se puede conocer. Entonces, explica que hay 7 planetas que están arraigados en ese firmamento, que provienen de ese firmamento, o se alimentan a través de Binah, y que representa, por supuesto, las 7 emociones del corazón. Esa es la raíz de las 7 cualidades desde Gesed hasta Yesod. Esas son las siete planetas que se conocían en la antigüedad, y aparte los 12 constelaciones que también están arraigados en Binah. Y esas 12 son las 12 letras perdón, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Y hay 12 diagonales
que vienen de Binah y que unen a las 6 cualidades, a las 7 cualidades, perdón, que me falta poner, por supuesto, Malhut. Entonces, 3, 6, 9, 10, 11. Y acá está la 12. Muy bien. Entonces eso representan las 12 tribus, las 12 constelaciones relacionadas con los 7 planetas. Por supuesto también representa las 12 letras primarias. O las 12 letras dobles. Entonces, esa es la relación que hay y que explica cómo los sabios y la sabiduría suprema representan a la Sefirot y cómo eso está representado en la Torah. Entonces también esos Mazalot están arraigados en Binah. O sea que todo esto proviene de las 3 Sefirot supremas que derivan de Binah. Que llega a Gesed, Gesed de Urá, y así a través de todos estos canales se va fluyendo la energía de uno a otro. Hoy cuando explicamos la Torá y hablamos del manantial de Miriam, también sucedió lo mismo en los 40 años de exilio, que el agua que recibía el pueblo de Israel en el desierto venía del manantial de Miriam, y ese manantial estaba ubicado en el centro del campamento, donde estaba el tabernáculo, y ese manantial, cada vez que el pueblo de Israel
se estacionaba en alguna de las paradas del camino cuando las nubes de gloria descendían y se frenaban. Entonces ese manantial se desbordaba y se formaban 12 canales que formaban 12 territorios y iban a delimitar el espacio de cada una de las tribus ordenadas en el campamento del desierto. Entonces vemos acá un paralelo entre un montón de conceptos y un montón de temas entre que todo está representado por el fluir. Acá en el Zohar hay un concepto muy importante que descubrió la ciencia muchos siglos después, y es que así como el agua fluye y da vida, también la luz fluye. Antes no se sabía que la luz era algo, y hace poco más de un siglo se descubrió que la luz es un fluido también, que tiene una corriente, tiene una masa, tiene una dirección, tiene un origen. Y eso lo vemos muy bien en la Torá y revelado aquí en el Zohar. Y todo eso está arraigado en Binah, que es el río principal, de donde fluye la sabiduría suprema, y eso es la vitalidad. Estos son llamados los 12 diagonales de Tiferet que hay en Zeir Anpin. Y como por supuesto aparte de los 7 planetas y de los 12 Mazalot, está el Sol y la Luna. El Sol y la Luna representan en general lo que se llama el Zoom. Zahar Benekeiba o Zeir Anpin Benukva. Entonces Zeir Anpin es las 6 cualidades, las 6 emociones del corazón, que cuando se une con Malhut, entonces se produce la unión que crea y que da vida. Y entonces estos, al fluir y al completarse todos estos sefirot, que muchos sabemos que están en el mundo de Atzilut, al llegar a unirse y a llenar de luz la sefirot de Malhut, que no tiene nada por sí misma, y que la llamamos la presencia divina, o Nukva de Zeir Anpin, el femenino de Zeir Anpin, porque solo recibe de todos, pero al recibir se fecunda y se transforma a su vez en Keter, en el Keter de los mundos inferiores. Entonces, todos los Parsufim, habíamos estudiado muchas veces que hay 12 Parsufim, 12 grupos de Sefirot que componen cada uno una personalidad especial. Forman todos los Parsufim, todo el equipo de 10 Sefirot y sus subconjuntos que componen los mundos inferiores de Briah, Yetzirah y Asiah. Entonces todo eso, ¿de qué proviene? De la luz de ese fluir que viene de Binah, de la Binah superior. Entonces, el agua sirve para hacer germinar, para hacer brotar toda la vida. Y como nosotros sabemos,
para que llegue al hombre, primero tiene que haber plantas y después animales. Entonces, ese resplandor del firmamento que alumbra sobre el Gan Eden hace que crezca en medio del Gan Eden el árbol de la vida. Y entonces, ese árbol de la vida es el que alimenta a toda la creación. Dice así, el Zohar es el Raquía. Ese resplandor que está en el firmamento, que se llama Raquía, firmamento, alumbra sobre el Gan Eden, en medio del jardín está el árbol de la vida. Entonces, esa luz que brilla en forma muy fuerte sobre el árbol que está en el Gan Eden, en el mundo de Briah, se llama el Etz HaChaim, el árbol de la vida, dentro del Gan Eden superior. Ustedes saben que hay dos Gan Eden, uno superior y otro inferior. El Gan Eden superior está en el mundo de Briah. Entonces todo ese sistema de Sefirot, ese fluir que viene de Binah y se magnifica en todo este sistema que explicamos recién, desciende y da vida al árbol a un esquema similar pero contraído, que es el mundo de Briah. Todo esto entonces da vida al árbol de la vida que está en Briah. Y entonces ese árbol de la vida que está dentro del Gan Eden, que está en el mundo de Briah, tiene sus ramas, esas ramas de ese árbol forman toda la copa del árbol que cubren y dan sombra a todas las almas de los tzadikim, que son llamados recipientes, porque entonces esos árboles, todas esas formas, se refiere a los jajamim que están debajo del árbol. ¿Por qué? Porque ellos están creados y ubicados en el Gan Eden también con esta forma, la forma de la Sefirot. Cada uno de los jajamim tiene una Sefirá y se relacionan entre ellos, y por eso está dicho que los tzadikim hacen que el mundo exista. Entonces esta es una explicación espiritual de que a través de que los tzadikim, cada uno de ellos está ubicado en el lugar que corresponde para que fluya, para que se produzca todo este circuito. Entonces
hace que los mundos inferiores existan. Y a su vez hay otros árboles que están por debajo, que están también a la sombra del árbol de la vida, como ocurre en un bosque, que el árbol grande tiene debajo suyo un montón de árboles que protege. Esos árboles son esas almas que son llamadas árboles, ilonot, y especias. ¿Por qué? Porque son almas que con su perfume, el perfume son las buenas acciones que realizan, se elevan hacia Kodesh Baruj Hu como un perfume grato. Entonces está el sabio Kodesh Baruj Hu, que es el que da la luz y da la sabiduría. Luego, debajo de ese árbol están los tzadikim que se alimentan de ese árbol, o sea, toman esas cosas ocultas y luego las transmiten a otros seres que ellos se ocupan de hacer buenas acciones. Entonces, así está dividido el mundo. Están aquellos que bajan la sabiduría de Dios y están aquellos que al estudiar lo que les enseñan, cumplen los preceptos, cumplen esa sabiduría. Y como a Kodesh Baruj Hu le gusta la acción, sobre todo, que se hagan cosas en este mundo, entonces es como un perfume grato a los sentidos de Kodesh Baruj Hu. Y todos se encuentran en el Gan Eden y son recipientes adecuados. ¿Por qué son recipientes adecuados? Son llamados las vestimentas que les corresponde de acuerdo con sus acciones. Y ellos caminan debajo de la sombra del árbol que les está dando cubierta. Y también hay animales, todas las bestias del campo. Las bestias del campo se refiere a los ángeles, que son llamados Hayot, Akodesh, los seres vivientes sagrados, que se encuentran debajo de eso, en el mundo de Briá inferior y el mundo de Yetzirá, y que disfrutan también de la sombra de las ramas que están allí. Entonces, como nosotros sabemos, cuando el resplandor, cuando la radiación del sol es muy fuerte, eso perjudica, entonces nosotros nos cubrimos. Así también cuando la revelación de la sabiduría de Dios, que es tan fuerte, nos tiene que llegar, no lo hace a través de la luz divina, no nos alimentamos directamente de la luz del sol, sino que nos alimentamos a través de todo el proceso de la fotosíntesis y de la creación de vida que se produce y nosotros comemos el fruto. Entonces están aquellos que se alimentan solamente de la fruta fresca y están aquellos que se alimentan de el alimento que crean esas personas, o sea, el alimento más procesado. Y después están los animales, que son los ángeles, que ellos se alimentan de las acciones de las almas. O sea, se alimentan y disfrutan de la sombra que producen esas ramas y producen los otros árboles, esos árboles que son llamados formas y especias, que son las almas de los sabios. Y todos los pájaros del cielo, que son
el resto de todos los demás tzadikim que están abajo, los tzadikim de otro nivel más inferior, que sus acciones no son tan elevadas y tan perfectas como los sabios, como los tzadikim anteriores, pero a pesar de eso ellos viven por encima de los ángeles, y debajo de esas ramas del árbol del Gan Eden, y son una casa estable para ellos, a todos, cada uno de acuerdo con su honor, de acuerdo con su nivel. Entonces, ¿esto qué significa? Que todas las almas y todos los ángeles que están en el Gan Eden, en el mundo de Briah, todos reciben el resplandor y el brillo del Zohar del Raquía, del resplandor del firmamento, o sea, de la sabiduría suprema que se inviste en el mundo de Atzilut. Por eso está dicho que los masquilín, los sabios, van a brillar como el Zohar, o sea, ellos van a brillar en su nivel, así como ese Zohar ilumina y da vida a todo lo que está abajo, ellos a su vez van dando vida a todos los que están por debajo de ellos. Entonces esa luz de ese fruto del árbol es el que da vida a todas las almas. Y entonces este es el Etz Ahaim, el árbol de la vida, que para poder alimentarse de ellos hay que estar por encima del bien y del mal. Aquel que se alimenta del árbol del bien y del mal en el exilio durante la semana, entonces no puede comer del árbol de la vida en Shabbat. El conocimiento del bien y del mal, el árbol del conocimiento del bien y del mal, es un paso previo para alimentarse del árbol de la vida. Entonces, aquellos que todavía no conocen, no están por encima del bien y del mal, del árbol del bien y del mal, que no conocen ese lugar que está por encima de lo bueno y de lo malo, ellos no pueden alimentarse del árbol de la vida. Y este árbol de la vida tiene una característica muy importante. Aparte de dar vida a todos, es eterno, nunca se termina. Y dice, el otro lado no tiene morada allí. El Sitra Ahara, o sea, el lado de la maldad, no puede dar vida. No tiene cabida la impureza en el árbol de la vida. Entonces, estas son las características del pueblo de Israel que baja a Egipto. Después de haber estado en Atzilut, de haber estado en la tierra de Israel y prepararse, desciende a Egipto. Entonces el hecho del exilio representa a esa luz que desciende de los mundos inferiores, superiores, y va bajando, y esa presencia divina se va exiliando, se va ocultando, se va alejando de su fuente, así como el pueblo de Israel primero bajó, se unió Yosef y Yehudá y Esod y Malhut
para que el pueblo de Israel siga viviendo, porque había hambruna en la tierra de Canaán, y bajaron al mejor lugar de Egipto. Y por cierto, todos los levitas y los grandes tzadikim que formaban el pueblo de Israel allí en Egipto, que vivían en el mejor lugar, en la tierra de Goshen, ellos no soportaban el exilio, no tuvieron que soportar la esclavitud. Vivieron siempre allí cuidados. Aquellos que entraron en la esclavitud fueron todo el resto del pueblo de Israel, que descendió demasiado abajo. Pero aquello era como una especie de Gan Eden, donde se mantuvieron y donde podían cumplir los preceptos sin ser perseguidos. Aquí les puse más texto. Que tiene que ser explicado, no vamos a tener tiempo de explicar todo esto hoy. Y Rabbi Shimon explica la diferencia entre el exilio egipcio y el exilio babilónico, trayendo a Yehezkel. Y Yehezkel, que es el famoso profeta que tuvo la visión de la carroza y la revelación del hombre superior allí arriba, representa al profeta que revela la sabiduría que le es brindada por Hashem. Ahora, si a él se le revelan secretos, si a una persona se le revela un secreto, entonces no puede estar revelándolo así a todo el mundo, porque esos secretos pueden ser que sean mal utilizados y puedan ser mal interpretados. Entonces dice, ¿cómo puede ser que si Ezequiel era un profeta fiel, porque revela la totalidad de ¿por qué reveló toda su visión? Si el rey lo invita al palacio, ¿por qué revela los secretos que hay allí? Y sin embargo Ezequiel fue un profeta fiel, porque mantuvo todo el tiempo en secreto aquello que fue revelado, y lo que reveló lo hizo con permiso del santo bendito sea, y por motivos correctos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el exilio egipcio y el exilio babilónico? El exilio babilónico fue mucho más duro. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel ya estaba acostumbrado a sufrir, y cuando fue a Egipto volvió a sufrir, y aceptaron ese sufrimiento como parte de su preparación y su rectificación, hasta que no pudieron soportarlo más y gritaron a Kadosh Baruj Hu, y a Kadosh Baruj Hu los rescató. Pero todo eso era, tanto Jacob como todos los patriarcas tuvieron una vida difícil. En cambio, el exilio de Babilonia fue un tormento real por el cual hubo llanto en el cielo y sobre la tierra. Como está escrito, ved, sus héroes clamaban, los ángeles de la paz lloraban amargamente. ¿Por qué? Porque ellos ya habían estado muchos cientos de años redimidos y con el Beit HaMikdash, y de repente toda esa abundancia y toda esa vida tan plena que tuvieron en Israel fue destruida y fueron llevados al exilio. Y por eso la destrucción del templo fue mucho más terrible que la esclavitud de Egipto. Por eso el 9 de Av nosotros recordamos la destrucción del templo, entre otras cosas.
Los que crecieron en la abundancia real eran arrojados al exilio con sus cuellos sojuzgados y sus manos engrilladas. Y cuando llegaron al país del exilio, la desesperación se instaló en sus corazones y pensaron que nunca volverían a levantarse porque Dios los había abandonado. Y entonces, a esa hora el santo bendito sea, llamó a reunir a todos sus ejércitos celestiales y su séquito de arriba, a todas las carrozas santas, las de abajo y las de arriba, de sus filas, a todos los ejércitos celestiales, y les dijo: ¿qué hacéis aquí? Mis hijos amados están cautivos en Babilonia, y vosotros permanecéis aquí. Levantaos todos y andad a ellos, y yo iré con vosotros. Cuando la compañía celestial llegó a Babilonia, los cielos se abrieron, el Espíritu Sagrado de la profecía descendió sobre Ezequiel, y él vio su visión maravillosa y proclamó a los exiliados: ved, vuestro amo está aquí, y todos los seres celestiales bajaron para ser vuestros compañeros. Entonces Ezequiel tuvo la función de revivir al pueblo de Israel a través de aquello que le fue revelado de arriba. Entonces por eso toda la explicación que trae el Zohar al principio, de dónde viene toda esa revelación. Luego el Zohar, entonces tuvieron más fuerza, alegría para salir adelante y luego fueron redimidos nuevamente. Luego el Zohar trae toda una serie de explicaciones acerca de lo que es la profecía, lo que es la revelación, lo que pasa con las aguas, cómo baja toda esa sabiduría, relacionando todo con Israel que bajó a Egipto, el exilio de Egipto que tratamos en la Pedaya. Y entonces dice el Zohar, sobre un verso que estudiamos hoy: pero se levantó un nuevo rey sobre Egipto, un nuevo rey que no conoció toda la grandeza de Yosef y de Jacob, y entonces ese nuevo rey, al ver que el pueblo de Israel se reproducía y se aumentaba en forma tan enorme, entonces decidió esclavizarlos. Entonces, acá llegamos a la segunda parte de la clase, que habla acerca de ese verso que es un pivote de toda la historia que pasó hasta ahora, todo lo que cuenta la Torá hasta ahora, que es el momento en que toda la creación tiene que ser rectificada y el pueblo de Israel es esclavizado. Comienza en este verso que dice: pero se levantó un nuevo rey sobre Egipto. También hay muchas explicaciones del Zohar. Dice Rabbi Hanuna, el anciano, con respecto a se levantó un nuevo rey sobre Egipto. Dice: todas las naciones del mundo y todos los reyes de ellos se vuelven poderosos solo por cuenta de Israel. Porque nosotros vimos que cada exilio del pueblo de Israel estaba relacionado con un gran imperio. Y cada vez que el pueblo de Israel caía, era tomado bajo las garras de un nuevo imperio. ¿Pero qué eran esos imperios? Eran en realidad pueblos que no eran poderosos y que Dios los hizo poderosos para que dominen al pueblo de Israel. Por ejemplo, dice Rabbi Hanuna, Egipto no gobernó sobre todo el mundo antes de que Israel se estableciera allí. ¿Sí? Conocemos la historia de Yosef.
Egipto no era un imperio. Recién se hizo un imperio cuando vino Yosef, y sabemos que Yosef vino para preparar el camino para Israel. Pero cuando todos ellos se fueron esclavizados. Pero en ese momento Egipto era un imperio. Lo mismo es verdad respecto de Babilonia con respecto a Edom. Está el exilio de Babilonia, que fue entre el primero y el segundo templo, como vimos recién. Está el exilio de Edom, de Roma, que fue después de la destrucción del segundo templo. Antes de eso, todas esas naciones fueron manifiestamente insignificantes y despreciables, dice Rabbi Hamnuna en el Zohar. Antes de eso, todas esas... Egipto es descrito como una casa de esclavos, como un pueblo que no era nada más que un lugar de esclavos, y Babilonia es descrito como que no era un pueblo, sino que era una confusión de pueblos. Y de Edom se dice: ved, yo te he hecho pequeño entre las naciones, así dice el profeta Obadiah, y eres grandemente despreciado. Y entonces dice que la grandeza de todas estas naciones es gracias a Israel. Y tan pronto como Israel fue sometido a alguna de estas naciones, ellas inmediatamente se volvieron poderosas, pues Israel solo está a la par con todo el resto del mundo. Entonces así cuando Israel bajó a Egipto, o sea que Israel equivale a todo el resto del mundo. Entonces para poder conquistarlo Israel, tiene que volver, ese imperio, esa nación tiene que volverse un imperio. Y así como Israel bajó a Egipto, inmediatamente este país se levantó al poder supremo. Y este es el significado de, ahora se levantó un nuevo rey en Egipto, es decir, el faraón se levantó con fuerza y ganó predominio sobre el resto de los reyes de las otras naciones. Y entonces viene Rabbi Hía y dice: 3 días antes de que una nación se eleve al poder o antes de su caída en este mundo, el suceso es proclamado en el otro mundo. Todo lo que sucede aquí en este mundo, eso primero tiene que ser declarado en los mundos espirituales. Y dice, a veces se revela a través de las bocas de los niños, a veces a través de gente simple, y a veces a través de un pájaro. Entonces, un niño inocentemente dice algo, y si es escuchado por un Talmid Jajam, entonces él va a entender que es un mensaje de Akadosh Baruj Hu. A veces es a través de un minusválido, de una persona con deficiencia mental que habla, y para todo lo que dice esa persona es una estupidez, es una locura, nadie le presta atención, pero el Talmid Jajam escucha eso e identifica si es la palabra de Dios. Y a veces es dicho por la boca de los pájaros. Sabemos cómo la sabiduría del idioma de las aves fue una de las grandes cualidades de Shlomo Melech. Entonces, estas tres proclaman en el mundo aquello que fue decretado arriba, pero nadie se da cuenta. Pero si una nación lo merece, la calamidad inminente es revelada a los jefes justos del pueblo, para que ellos puedan llamar al pueblo al arrepentimiento y a volver al Señor cuando aún es tiempo. Y esa es la función de los líderes del pueblo de Israel. Ellos escuchan cosas que el resto de la gente no le presta atención. Eso se llama, que entienden Dabar mitoch Dabar.
no solamente entienden lo que dice la Torá y ven aquellas cosas que están ocultas, sino que saben, conocen también lo que está oculto dentro de la creación, dentro del mundo que nos rodea. Luego sigue el Zohar diciendo, estando un día Rabí Eleazar sentado a la puerta de Lod, la ciudad de Lod, que está aquí cerquita, al lado del aeropuerto, cerca de Kfar Chabad, estaba sentado junto con Rabbi Abba, con Rabbi Yehudá, con Rabbi Yose, y Rabbi Yose contó algo muy impresionante. Dice, escuchad, os diré los espectáculos que he visto esta mañana. Me levanté temprano y vi un pájaro que voló 3 veces hacia arriba y una hacia abajo, exclamando, vosotros celestiales, vosotros ángeles de la esfera superior, en estos días 3 capitanes celestiales se elevan y gobernarán sobre la tierra. Uno es desalojado de su trono y hecho pasar a través de la corriente de fuego, y él y su poder son aniquilados. Pero 3 potentes pilares de gran altura aún están erigidos sobre el mundo. Dice Rabí Yose, yo arrojé una piedra al pájaro y grité, pájaro, pájaro, dime, ¿quiénes son los 3 que permanecen alzados y el uno cuyo poder le es arrebatado? Y el pájaro me arrojó 3 plumas de su ala derecha y una pluma de su ala izquierda. Y no sé qué es lo que significa todo esto. Entonces Rabí Eleazar tomó de Rabí Yose las plumas, las olió y salió sangre de su nariz. Y entonces dijo, en verdad, en este momento hay 3 grandes gobernantes en Roma y están por traer el mal a Israel a través de los romanos. Luego tomó la pluma del ala izquierda y salió de ella un fuego negro. Entonces dijo, el poder de los egipcios está llegando a su fin. Un rey romano está por pasar a través de todo el país de Egipto, designar gobernadores sobre él y destruir edificios y levantar edificios nuevos. Entonces arrojó las plumas al suelo y las 3 que eran del ala derecha cayeron sobre el ala izquierda. Y mientras estaba sentado allí, pasó una niña y recitó el versículo. Una aflicción con respecto a Egipto. Mira, el Señor cabalga sobre una nube rápida y llegará a Egipto. Luego pasó un segundo niño que decía, y el país de Egipto será desolado. Y el tercer niño dijo, desaparecerá la sabiduría de Egipto. Entonces vieron que la pluma de la izquierda estaba quemándose, pero no las 3 plumas de la derecha. Entonces Rabí Eleazar dijo, estos 2 incidentes, el del pájaro y el de los niños, son en verdad uno solo y traen una profecía de lo alto. Y aquí llegamos a la interpretación que trae el Zohar de esto. Todavía no terminamos. Rabí Eleazar explicó de la siguiente manera su visión de las plumas de ave quemándose. Esto es el Zohar de la página 7a. Perdón, 7b.
Vamos a poner un poco de música para relajar un poco los ánimos y en 2 minutos seguimos con la explicación. Si es una profecía y es un rebe, por supuesto hay que creer. Lo que hay que confirmar es que sea verdaderamente un rebe y que sea una profecía. Vamos a aprovechar estos últimos 10 minutos para leer lo que nos dice el Zohar, para entender cómo puede ser que se revelen todas estas cosas. Las cosas insinuadas por las aves y lo que dijeron los niños son todo uno. Todo se relaciona con una profecía de lo alto y el santo bendito sea quiere revelarnos secretos elevados de los mundos espirituales relacionados con lo que está haciendo. Se nos dio el Zohar antes una idea de por qué Dios quiere revelarnos qué es lo que está haciendo, porque nosotros no entendemos, es tan terrible y tan confuso lo que está pasando en el mundo, que para que nosotros sigamos adelante y querramos seguir viviendo y haciendo la voluntad de Dios, Dios tiene que revelarnos cosas. Por eso al final del exilio, cuando es la oscuridad más grande, viene el Hasidut a revelarnos los secretos más profundos de la Torah, más todavía que las profecías de los grandes sabios, incluso más grandes todavía que las profecías del Zohar, las revelaciones del Zohar. Por eso el Rebbe dijo que ya se le puede decir a todas las naciones del mundo que volvió la profecía al pueblo de Israel. Cuando se destruyó
el primer templo, y sobre todo cuando en el segundo templo se llega al exilio, este largo exilio de 2000 años, se ha dicho que la profecía desapareció de Israel. Ya no había profetas que digan qué es lo que iba a suceder. Lo que quedaron son los sabios, que ellos tienen una revelación diferente al profeta, como estudiamos algunas veces. Entonces, el Rebbe dijo sobre sí mismo, el Rebbe de Lubavitch, que ya había vuelto la profecía a Israel, justamente porque necesitamos conocer las revelaciones y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Ya estamos al final. Todo se relaciona con una profecía de lo alto y el Santo bendito sea quiere revelarnos secretos elevados de los mundos espirituales relacionados con lo que está haciendo. Ese es el significado del versículo. Ciertamente el Señor, Dios, no hará nada sin revelar primero sus secretos a sus siervos los profetas. Ahora, los sabios de la Torá están en un nivel superior que los profetas de todos los tiempos. Recién acabamos de decir que el espíritu profético proviene de la revelación de Binah dentro del Gan Eden, dentro del mundo de Briah. En cambio, la sabiduría de los sabios viene de Jochma, del mundo de Atzilut. Por eso está por encima. Los sabios de la Torah están en un nivel superior. El Ruach HaKodesh, el espíritu profético del nivel inferior, a veces mora en un profeta y otras veces no. Pero el Ruach HaKodesh nunca abandona a la Torah, a los sabios de la Torah, ni siquiera por un momento. Ellos saben lo que está pasando en los mundos espirituales y en el mundo físico, pero no ven la necesidad de revelar lo que saben. Por eso es importante aferrarse a los grandes sabios, porque ellos están conscientes de lo que quiere Dios en cada momento. Los profetas, ellos necesitan estar perceptivos, pero depende de que Dios se los revele. En cambio, el Jajam, él mismo, con su propia iniciativa, penetra en los secretos de la Torá y revela sus cosas. Entonces ellos saben lo que pasa, pero depende, como ven la necesidad, lo revelan o no. En cambio el profeta es al revés, el profeta siempre está obligado a revelar lo que acá Akadosh Baruj Hu lo viene a revelar. Entonces, como decíamos antes, todo lo que uno ve, dice Rabbi Yossi, es sabiduría. Y el sabio entiende lo que se está insinuando por lo que ve y experimenta esa sabiduría. Pero ninguno es más sabio que Rabbi Elazar. Rabbi Elazar era el hijo de Rabbi Shimon. Entonces también hay niveles de sabios. Por eso hay que aferrarse al más sabio. Nosotros estamos aferrados al Rebbe de Lubavitch, que nos puso el Rav Ginsburg para revelarnos su sabiduría. Entonces, de ellos se puede hablar, yo a los demás no conozco. Ronaldo me pregunta de un amigo de Toiras Gesed. Los amigos de Toiras Gesed están en relación con los Hasidim de Satmar, que están en Nueva York, Estados Unidos. Y muchos de ellos, la gente que estudia con ellos, ni siquiera son judíos, así que yo sé que el Rebbe de Satmar y todos los Hasidim que hay allí son gente que son también de Jajamim. Ahora, ¿qué es lo que fue transmitido y cómo se transmitían las palabras y lo que significa todo eso? Yo no puedo saber porque uno lo escuché
y para saber si es verdad o no hay que escucharlo en forma directa. No puedo escucharlo en castellano a través de lo que dijo una persona, que dijo otra, y que en el medio hubo muchos que ni siquiera son judíos, así que no puedo decir si es verdad o no es verdad lo que se escuchó. Sí puedo decir que es verdad lo que dijeron en su origen. Rabbi Abba dijo que si no fuera por la Torá que enseñan los sabios de la Torá, la humanidad no sería capaz de apreciar la Torá. Ellos no sabrían qué son los mandamientos de aquel que gobierna el mundo. Y si la humanidad no hubiera tenido este conocimiento, entonces no habría ninguna diferencia entre el espíritu del hombre y el espíritu de los animales. Entonces, gracias a la sabiduría de la Torá que nos revelan los sabios, nos elevamos a un nivel de seres humanos. Rabbi Ishaq dijo que cuando Dios trae una sentencia firme abajo contra una nación, Él primero juzga al guardián espiritual de esa nación en los mundos superiores, como leímos antes en el Zohar. ¿Por qué? Porque cuando una nación viene a castigar al pueblo de Israel, esa nación, a pesar de que fue mandada por Dios, esa nación también es castigada. Y como dijimos que todo tiene una raíz en los mundos superiores, primero es castigado aquel que dirige espiritualmente a esa nación. El Señor castigará al ejército espiritual en lo alto y luego a los reyes de la tierra sobre. No hay nada que suceda acá en este mundo sin que primero esté proclamado en las alturas. ¿Y cuál es el juicio que este guardián espiritual sufre en el mundo espiritual? Ellos los llevan a ese río Dinor que surge el flujo de la sociedad de Malkut e inmediatamente le retiran su reino. Entonces, el tutor particular ha sido retirado de él. Este anuncio atraviesa todos los cielos hasta llegar a los que están gobernados. Una voz surge y se escucha en todo el mundo, hasta que el anuncio es recogido por las aves y los niños pequeños y las personas con discapacidad mental, que erróneamente se cree que no saben nada. Entonces, el sabio que escucha esto sabe que en este momento está cambiando un rey malvado, le están retirando su reinado y está llegando ahora un rey nuevo para que realice otra tarea. Y así sucedió. Esa es la explicación que da el Zohar respecto a ese verso que leímos antes: y se levantó un nuevo rey en Egipto. Vemos entonces que para poder sobrevivir en este mundo y estar por encima de todos esos malos decretos, hay que estar unidos al Rebbe, al Talmid Jajam, escuchar lo que nos dice, escuchar sus revelaciones. Y mucha de la gente que viene a estudiar con nosotros está conectada con una o más corrientes dentro de la Torah. Pero ya explicamos que cada uno tenía un arroyo, uno de los 12 arroyos, y dentro de cada uno de los campamentos de las tribus había distintas familias que tenían a su vez sus canales internos.
Cada uno abrevaba de acuerdo a la raíz de su alma. Así también, cuando nosotros picamos un poquito de cada lado, posiblemente nos confundamos y en vez de poder hacer algo bien, porque nosotros tenemos que decidir en cada momento qué es lo que hacemos y cada uno dice una cosa diferente. No es que cada uno dice una cosa diferente porque uno tiene razón y otro no, sino porque cada uno le habla a sus propios hasidim. Cada rebe le habla a su hasid. Cada rebe hace el tikkun de ese hasid de acuerdo a el origen de su alma, que tiene una raíz común con el alma de ese rebe, de ese maestro. Entonces por eso yo les recomiendo que cada uno a dónde quiere ir y tome una línea que seguramente va a triunfar, que no trate de comprender o de guiarse por lo que dice uno y que dice otro, porque primero que no va a poder hacer todo lo que dicen todos, y que se dice una y que se hacen todo mezclado, posiblemente eso nos va a hacer frustrar y a hacer fracasar. Esa es una de las enseñanzas que se aprende de esto que estudiamos hoy. Hay que reconocer de cuáles son las aguas que uno tiene que agregar, cuál es el fruto que uno tiene que comer y de qué árbol recibirla. Entonces cada uno va a tener su alimento apropiado y va a tener salud y va a tener sabiduría y prosperidad en este mundo y va a tener la alegría. Besrat Hashem, nos despedimos por ahora, seguimos durante la semana, vamos a poner muchos videos, mucho material y vamos a seguir aumentando en enseñanzas, estamos programando cosas muy importantes con el Rabbi, con Miri, por eso nos tomamos un poquito esta semana para planificar. Así que los esperamos en todas nuestras actividades. Que tengan todos una hermosa semana, que tengan bendiciones de la tierra de Israel. Sigan en contacto con nosotros, sigan aportando, sigan devolviendo aquellos frutos que reciben, porque el fluir depende de que haya un circuito, que cada uno que recibe siga dando y que vuelva a su raíz. Vamos a tomar este último minuto que nos queda para escuchar la melodía y así volver a aterrizar.